El primer domingo aprendimos que Dios es dueño de todo, ¿cierto? Él hizo esta creación. Él la sostiene en su mano. ¿Sí esa fuerte? Sí. Él la sostiene en su mano, ¿cierto? ¿De dónde viene la lluvia? De Él, ¿verdad? Dice que Él da la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces aprendimos que Dios es dueño de todo, que todo viene de Él, que Él es dueño de esta vida que está aquí de presente, que el día en que Él quiera, Él que dice, me dice, Glenn, necesito verte aquí ya conmigo. Y muero, ¿cierto? No en la víspera, sino cuando Dios, ¿qué? Llama. Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño de las cosechas, Él es el dueño de todo, aprendimos eso, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros las tenemos a veces? ¿Por qué tenemos un carro, una casa, un trabajo, dinero, estudio? Porque el Señor nos da bienes para administrar y para probar cómo está nuestro corazón respecto a la relación con Él. Por eso el mes de julio el Señor nos dispuso nuestro corazón, nuestra intención de enseñar acerca de una parte, no pudimos enseñar todo porque es muy largo el tema, pero por lo menos ver 4 aspectos importantes de la mayordomía. La mayordomía del dinero, del trabajo, la mayordomía de la familia, ¿verdad? ¿Sí? Aprendimos que cuando yo no manejo las finanzas, el dinero, la casa, el trabajo, el estudio, conforme a la palabra de Dios, me estoy robando a mí mismo, porque me robo la bendición. Aprendimos que el Señor, la mitad de las parábolas, ¿de qué hablan? ¿Qué aprendimos? La mitad de las parábolas que el Señor Jesucristo habló, ¿de qué hablaban? De dinero. Es extraño, ¿no? Pero Jesucristo fue el profeta que más habló de dinero. Aprendimos que la Biblia habla más de dinero que de fe o de oración. ¿Por qué? Porque el dinero compite con el amor a Dios, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No compite el dinero con el amor a Dios? Uy, es que el domingo tengo que ir a trabajar porque me voy a ganar tantos dólares y no voy a la iglesia. No compitió con el culto de ir el día al Señor en la comunión con los hermanos a alabarlo y glorificarlo. Pasa, mi hermano, y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Ustedes saben que yo tengo un trabajo en donde yo vendo unos equipos y le hago mantenimiento a esos equipos, y hay épocas como la semana próxima que tengo que viajar y el cliente me dice, no, lo necesito como 15 días. Yo le digo, no, me saca los tiquetes el día domingo por la tarde y el último tiquete, el último vuelo el día sábado. Y si alcanza yo alcanzo. El tiempo, el Señor aparejará el tiempo y cumpliré con el trabajo. ¿Verdad? Porque yo sé que tengo una responsabilidad con Dios y con una congregación. El Señor me dio a administrar esta congregación, los pocos o los muchos que somos. Y si yo no soy fiel en eso que el Señor me da, ¿será que Él va a seguir bendiciéndome con trabajo, con finanzas, con la familia, con la salud? ¿Ustedes qué creen? Recuerden que nosotros somos hijos. ¿Y uno qué hace con un hijo cuando el hijo la embarra? Le dice, ay, tan lindo, ¿cómo la embarraste? Cuquito, vuélvelo a hacer. ¿Uno hace eso? ¿O uno saca la chancleta y no lo castiga? ¿No le hace disciplina? La Biblia dice que Dios es un padre bueno, que a sus hijos, ¿qué? Disciplina. Que si no los disciplinan los hijos serían, ¿qué? Bastardos. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios cometemos errores, pecamos contra Él en los bienes que nos dio administrar, en las finanzas, ¿Él qué va a hacer? ¿A dejarnos así? No, Él nos disciplina, ¿verdad? Bueno, en el mes de julio hemos aprendido varios principios para dejar de embarrarla en lo que le hemos embarrado, para empezar a caminar como un siervo fiel, ¿cierto? Como un siervo bueno, para que cuando estemos frente a Cristo, Él nos diga, buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Y no nos diga, siervo malo y negligente, al lago de fuego, al llorar y crujir. ¿Cierto que así dice la palabra que Él va a decirle a alguno? ¿No? ¿Sí lo hemos leído? Y si no, hay que leerlo, ¿no? En los evangelios está, Jesucristo fue tan, ¿cómo decirlo? Fue tan directo. Él fue el profeta que habló del infierno. Y Él dijo que el infierno es real. Él fue el que dijo que muchos le dicen, Señor, Señor. ¿Y dónde van a terminar? En el lago de fuego. Señor, Señor, pero echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre. Jesucristo voltea y les dice, ¿me llamas Señor, Señor y no haces mi voluntad? No te conozco, hacedor de maldad. ¿Y a dónde los va a echar? Al llorar y crujir de dientes. Jesucristo fue muy textual. El infierno es real, ¿cierto?
¿Tema del infierno? Existe. No es esta tierra, como muchos dicen. El infierno es esto, mire cómo sufro, mire cómo estoy enfermo, mire cómo esto, mire cómo lo otro, mire la maldad del mundo. Israel destruyendo, matando a los pobres niños musulmanes allá en la franja de Gaza. No, el infierno es una vida eterna, en un sitio tétrico, tenebroso, de dolor, de sufrimiento sin Dios. Entonces tenemos que creer que eso es real. Parte de la mayordomía, vimos la semana pasada, era las deudas, ¿no? ¿Qué dice Dios acerca de las deudas, mis hermanos? Porque las deudas son ¿qué? Maldición, ¿no? Y aprendimos que si hoy estamos endeudados, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos dé la provisión, que nos enseñe cómo pagar. Aprendimos que si hay alguien que tiene una deuda conmigo y no me la puede pagar porque está en extrema pobreza, está en una situación, ¿qué debo hacer? ¿Echarle el abogado? ¿Embargarlo? Debo perdonar la deuda. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Recuerdan por qué? ¿Qué dice al final el Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas. La gente a veces solo se enfoca en el pecado. Perdona mis pecados, Señor, como yo perdono cuando pecan contra mí. No. Perdona mis deudas financieras, de honra, de que me prestaron y yo no devolví. Perdona mis deudas como yo, ¿qué? Perdono a los que me deben. Entonces parte de la maldición de la deuda es que tú no te hagas juez de alguien que no puede pagar. Perdona esa deuda. Que el Señor va a ver eso como un acto de misericordia y te va a bendecir. Créelo. Eso dice la Biblia. ¿Ustedes creen que Cristo, Dios, nos perdonó alguna deuda? ¿Cómo la pagó? Con su Hijo. Y nosotros no somos capaces de perdonar 100,000 pesos a alguien que está así bien grave. O más dinero. Díganme. Sí, aprendimos eso. El domingo pasado terminamos con la parte de ¿qué? La honestidad, ¿cierto? Aprendimos de la honestidad, ¿cierto? Y aprendimos por qué Dios demanda honestidad, porque Él es santo. ¿Y un Dios santo es deshonesto? Aprendimos que si voy a hacer un negocio y yo paso por debajo de la cuerda un cheque para que me den el negocio, ¿es honestidad? ¿Cómo quiero que Dios meta la mano en ese negocio y sea bendición para mi vida? ¿Cómo espero que la bendición de Dios esté en algo que estoy haciendo ya chueco? ¿Qué hace Dios? Se aparta, dice, pero dices que me honras, dices que haces mi voluntad y te da miedo hacer las cosas correctamente, no estás creyendo en mí. Que ser deshonesto es no tener ¿qué? Fe. Básicamente el centro de hace 8 días es que cuando yo no soy honesto no tengo fe en Dios. ¿No le creo a su palabra? No le creo. Porque quiero hacer las cosas como a mi modo, a lo chueco si soy chueco. Todavía tengo mi corazón como equivocado, ¿no? Está todavía errado en mi relación con Dios. No le tengo plena fe. ¿Se imaginan a Cristo? Cuando estuvo en Getsemaní, le dijo, Señor, puedes venir y pasa esta copa. O sea, hazme un ladito así donde me duela menos, donde no tenga que hacer esto. ¿Estaba haciendo eso Jesucristo? No, él estaba clamando por la misericordia del Padre. Y, Señor, esto me va a doler, no hay otra forma de hacerlo. Y Dios le dice, mijo, desde antes de la creación del mundo, la fundación lo habíamos determinado a hacer. ¿Qué hacemos? Está escrito. Y Cristo cumplió lo que escrito está. Por eso si tú te pegas a lo que dice la palabra, cumples la promesa, cumples la ordenanza. La promesa va a venir a tu vida. Pero si tú cumples la promesa, la ordenanza, ¿qué va a venir? Disciplina, mis hermanos. Disciplina. La palabra es una. ¿Y Jesucristo qué dijo? Señor, que se haga tu voluntad. ¿Y qué pasó después? Dice la palabra que Dios envió ángeles. ¿Y lo qué? Lo consolaron, le dieron fortaleza. ¿Me entiendes cómo funciona Dios? Cuando tú cumples la ordenanza, la bendición viene. No te he venido a cumplir la ordenanza. Hemos estado aprendiendo eso, ¿verdad? Para hoy tenemos una parte bien interesante, la final. Quedaron varios puntos, quedan por lo menos 4 puntos más, pero los vamos a enseñar a lo largo de este año, ¿vale? Para profundizar, que tienen que ver con cómo hacer las inversiones conforme a la palabra del Señor, cómo nos dice el que debemos invertir. Finanzas, tiempo, bienes, cómo los debemos invertir para no tener pérdida. Nos lo enseña, ayer hablamos un poquito de eso, ¿no? Echa el pan sobre las aguas y más tarde lo vas a encontrar, ¿cierto? Dice Proverbios. Tiene que ver con el ahorro, cómo hacer. La Biblia nos enseña todo eso, mis hermanos. Este librito es un manual para una vida aquí y la eterna. O en el cielo o en el infierno. Pero hay gente que coge este manualito para irse al infierno, ¿no? Ustedes no han visto a los brujos que usan la Biblia. O no han visto a los predicadores de prosperidad, sanidad y milagros falsos. ¿Qué usan? ¿Qué usan los de allá abajito? De oración, ¿qué usan? ¿Para dónde van ellos?
Entonces este librito es un libro abierto a todo. Ahí está la bendición, pero está la maldición. Tú determina qué vas a hacer. Yo te doy mi Santo Espíritu para que te guíe en la bendición. Si lo rechazas, ¿a dónde vas a agarrar? A la maldición, ¿verdad? Bendito el Señor. El libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 35. Busquémoslo, por favor. El libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35. El tema de hoy, es la generosidad. La generosidad. ¿Cómo estamos en el nivel de generosidad? ¿Cómo estamos? Si hubiera un termómetro de generosidad y me lo colocara aquí para medirme, ¿cuánto marcaría? En la escala de 1 a 100, entendiendo que 100 es yo soy un dador generoso, a todo el mundo le doy, al que me pide en la calle le doy, en la iglesia doy, en mi casa doy, con mi familia doy. ¿Cómo estaríamos a ese nivel de termómetro? Piénsenlo, no me lo digan, solo piénsenlo. Esto es para, ustedes saben que la palabra del Señor es personal, ¿no? Él me habla es a mí. Yo aquí la predico, la hablo, pero antes me habló a mí. Hoy les hablo a ustedes para que ustedes en esta semana evalúen, ¿no?, mi termómetro de generosidad, ¿cómo está? Venga a ver, ¿soy generoso? ¿Por qué vos sos generoso? ¿Qué dice la Biblia de generosidad? Dice el libro de los Hechos 20:35, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Resulta que hay un personaje aquí que se llamaba Pablo Escobar, ¿cierto? ¿Él era generoso? Sí, ustedes van a Medellín y hay un sitio que se llama Bello Antioquia, que es la salida hacia algunas poblaciones, y la gente le habla de Pablo Escobar como su Dios. Y recuerdan y dicen, no, miren, esta esquina él se paraba y entregaba fajos de plata. A mí me dio la casita, nos dijo un personaje con el que viajamos allá hace un año atrás, un poco más de un año atrás. Decía, a mí me dio la casa Pablo Escobar, la casa que yo vivo me la dio Pablito, le dicen allá, Pablito. Y allá en Bello hay un monumento a Pablito. Y él era muy generoso. Ahora, ¿su generosidad era bíblica? No era bíblica. ¿Porque lo que él hacía era bíblico? No. ¿Entendemos la generosidad de Dios? Mira lo que dice, en todo os he enseñado que trabajando así, o sea, sé generoso ¿con qué? Con el fruto de tu trabajo, no con el fruto del trabajo de otro que tú ganaste de una manera ilícita, como pasaba con este personaje. Trabajando, mis hermanos. Tú quieres ser bendecido en tu generosidad, que salga de tu bolsillo, porque la ganaste, porque derramaste sangre en una empresa 8 o 10 horas, 6 días a la semana, y dijiste, hola, esta persona necesita un par de zapatos, se los voy a comprar a este niño, a este vecinito que mire cómo camina, descalzo. ¿Me entiende cómo la generosidad que Dios habla? Del fruto de tu trabajo, que te costó, que es un esfuerzo tuyo, que estás cortándote una mano por otro, ¿me entiendes? ¿Cómo fue el sacrificio de Cristo? ¿A medias o completo? Entonces entendemos, la generosidad que Dios pide es total. ¿O no dijo Jesucristo, al que te pida la capa, dale el manto? ¿No dijo eso? ¿No dijo? Si alguien te pide que camines una milla, ¿cuánto tienes que ir con él? Mira la generosidad de Cristo, ¿no? Interesante, ¿no? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar al necesitado. ¿Qué dice? Debe. Mis hermanos, los cristianos debemos ayudar al necesitado. El mundo entiende más eso que los cristianos. Nosotros decimos, uy, no, señor, pero es que mi casa necesita, mire, ese televisor tan grande, un LCD que pueda colocarlo así en la pared más bonita, señor. ¿Es una necesidad? Es un lujo. ¿Me entiendes? ¿Que lo puedes tener? Sí, tenlo. ¿Por qué no? Yo lo tengo. Qué bendición poderlo tener. Pero si ves una necesidad que puedes suplir del fruto de tu trabajo, para bendición de alguien, ¿no lo puedes hacer? Es más, cómprate el LCD y coge ese televisor y lléveselo al vecino que no tiene. ¿Estás siendo generoso? Sí, porque compraste con el fruto de tu trabajo alguna vez ese televisor y lo estás donando a alguien que lo necesita. ¿Me entienden? ¿Cómo funciona la generosidad? ¿Sí? Bueno. ¿A quiénes? A los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado es que dar que recibir. Ayer hablábamos un poco de eso. ¿Qué bendición o qué recibió Dios con el sacrificio de su Hijo? ¿Qué recibió? ¿Qué aprendimos ayer? Más hijos que lo adoran porque Él es Dios, no por obligación. ¿Ustedes saben por qué hoy están en ese desfile de la supuesta Virgen del Carmen?
¿Por qué todos esos carros y esos conductores y las personas, hombres y mujeres y niños, siguen a la Virgen del Carmen? ¿Ustedes saben qué promesa fue la que hizo ella? Al tipo que se le apareció. Si ustedes ven la imagen, tiene al babalito, al peladito ahí cargado, y en esta mano, ¿qué tiene? Bueno, un escapulario. La promesa de la Virgen del Carmen es que si ustedes cargan el escapulario, así ni recen esa vaina, si ustedes lo cargan durante toda su vida, ella lo va a sacar del purgatorio. Esa fue la promesa. Ahora, el gran rollo es que el Papa ya hizo una encíclica en donde dice que el purgatorio no existe. Entonces, ¿de dónde lo va a sacar la Super Virgen del Carmen, que es una promesa de unos años atrás? ¿Me entienden cómo es la incongruencia de la religiosidad? ¿Sí? ¿Lo captamos? Jesucristo murió en la cruz. Dios lo entregó, lo mató ahí en la cruz, porque fue Dios, lo tenemos que entender. A través de los hombres, judíos y romanos. Lo dio todo, para que ustedes y yo estemos ahí sentados, escuchando que tenemos que aprender la generosidad conforme a la palabra de Dios. Ojo, no dejarnos estafar, ¿no? Ni dejarnos abusar, porque el mundo va a robar. Volviendo al tema del mundo, el mundo a veces es más generoso que los creyentes. O no hacen obras sociales el mundo, no montan fundaciones. Las grandes compañías no abren fundaciones, no donan terrenos para hospitales, no lo hacen para escuelitas. Viene Shakira y hace una escuelita allá en Cartagena, en Barranquilla, no lo hace. Bueno, ellos tienen su doble sentido, su doble, ¿no? Bajar impuestos, cierta deducción impositiva, pero lo hacen, mis hermanos. Y a veces llega un peladito y nos pide una monita y nosotros, uy, quita chino, huele a feo. ¿O no? Ay, estamos sinceros, yo lo hago. Porque a veces digo, es que eso es para droga, Dios mío, si no da la monita y seguro que el chino se va a meter droga. Pues bueno, cómprale un pan, ¿no? A veces mi esposa me redarguye en eso. Porque gente que me ha pedido comida y yo, no, eso es para droga. Me dice, pues es que le pidió comida, cómprale el pan. Mi esposa me redarguye a veces en eso. A veces yo me cierro un poco. Hoy vamos a aprender más de eso, amén. Esta es la introducción nomás, ¿no? Entonces, mi hermano, hemos aprendido que el dinero, los bienes, las posesiones compiten con el amor a Cristo. Y a veces no somos generosos porque amamos más mis bienes, mi dinero, mi casa, mi carro y la beca, que a Cristo. Y no entendemos que Cristo se entregó todo en generosidad para que nosotros estemos hoy aquí parados y sentados escuchando su palabra. Debemos aprender el esquema del egoísmo, porque seguimos siendo egoístas. Señor, salva mi casa, salva a mi hijo, salva a mi mamá, salva a mi papá. Y veo la vecina del lado y nunca le predico. ¿No es egoísmo? ¿Dónde está mi generosidad en la salvación? Si Dios ya me la dio, ya no te preocupes por tu salvación, sí, guárdala en santidad, pero ¿qué tienes que hacer con ella? Compártele a alguien para que también reciba la generosidad de Cristo en la cruz a través tuyo. A veces somos egoístas, ¿no? ¿Cómo estamos en la evangelización uno a uno? Comentándole al vecino, al amigo. ¿Cómo estamos? ¿Flojitos? Bueno, mis hermanos, aquí vénganse y se discipulan para que cojan fuerza y evangelio, el Espíritu Santo los empodere, para que al menos le digan al compañero de trabajo, hola, ¿usted sí cree en Cristo? Él le diga, y sí, yo voy a la misa todos los domingos. No, que sí cree en Cristo. Sí, yo creo en Cristo, voy a misa todos los domingos. Conoce a Cristo y empezar a evangelizar. ¿No? Bueno. Mateo 23:23. ¿Qué dice Mateo 23:23? Primer punto, lo que vamos a ver el primer punto. ¿Qué dice el Señor respecto a nuestra manera de dar y a la iglesia y al necesitado? Hay algo interesante en el libro de Ezequiel. Vamos a ver primero el libro de Ezequiel. Perdón por devolvernos. Pero este profeta nos habló algo bien interesante. Ezequiel capítulo 16. Aquí viajamos mucho por la Biblia, ¿no? A veces nos enfocamos en un solo texto, pero como estamos tratando un tema general que está en toda la Biblia, tocamos varios textos. ¿Amén? Yo les pido que en el informativo, si pueden, anoten el texto. Ezequiel 16:49. Si pueden, anoten el versículo y en sus casas léanlo. Yo siempre los invito aquí que no me crean a mí. Escuchen lo que yo hablo, pero anoten los versículos, anoten, digamos, como lo más general que yo les dije y comprueben si lo que les dije es cierto o no. No permitan que sean engañados, ¿no? Yo no engaño, yo solo predico la palabra de Dios, la Biblia. Dice Ezequiel 16:49 y 50. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma. ¿Qué le pasó a Sodoma? Consumida por fuego y azufre, ¿verdad? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia y saciada de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando los vi,
la quité. Está diciendo que soberbia era una ciudad que tenía ¿qué? Mucho ¿qué? Dinero, poder, tenía abundancia, pero no compartía ¿con quién? Con el pobre y con el menesteroso. Y Ezequiel está profetizando ¿a quién? A Israel. Está diciendo Israel, ustedes se llenaron de plata, de bienes, de ganado, de fincas, y el pobre está ¿cómo? Muriendo de hambre. Ustedes son igual a ¿qué? A Sodoma, y por eso Dios los va a ¿qué? A quitar. ¿No le quitó el reino Dios a Israel? Claro, hoy siguen peleando ya. ¿Sí o no? Mira cómo es. El no cumplir una ordenanza, porque el Señor en Levíticos y Deuteronomio le dio 600 leyes al pueblo de Israel. Y una de ellas era ¿qué? Sostener al pobre. Una de ellas era dar limosna al necesitado. Una de ellas era perdonar las deudas al que no podía pagarla. Hemos leído Deuteronomio en este tiempo, ¿cierto? ¿Verdad que sí? En la teología que estudiamos aquí, estamos viendo Deuteronomio y aprendemos que una de las leyes era que se tenía que perdonar ¿a quién? Al pobre en sus deudas. Sodoma no lo hizo, ¿y qué le vino? Juicio. Y el mismo juicio de Sodoma Dios le está diciendo aquí a través del profeta Ezequiel a Israel que le venía. Entonces entendamos el concepto del dar. Dios está diciendo, den hijos, porque es que yo les di a ustedes y les di para que den, no para que se guarden, se llenen, se engorden y se enfermen. Amén. ¿Qué dice el Señor respecto a nuestra manera de dar y a la iglesia y al necesitado? Mateo 23, 23. Lo leo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Qué era lo que Jesucristo les criticó a los fariseos? Que ellos salían opulentos con su bolsa de ofrenda y la sacudían, que todos las escucharan, ¿y qué hacían? Mire, yo sí doy el diezmo, conté el granito de mostaza y traje el diezmo. Ellos hacían eso. ¿Y Jesucristo qué les dice? Falsos, hipócritas, porque no están cumpliendo la ley a cabalidad. A ellos les tocaba la ley. Lo hacen para que lo vean los hombres. ¿Ustedes son qué? Podridos por dentro. ¿Ustedes creen que nos habla Jesucristo hoy a través de ese texto a nosotros hoy? Tal vez vamos bonitos a la iglesia, nos ponemos una corbatica azul, un vestido gris bien chévere, damos la ofrenda, pero tal vez por dentro ¿cómo podemos estar? Podridos. Haciendo todo para que nos vean. Y es que me veo bonito, predico bonito. ¿Me entienden lo que Jesucristo nos dice? No sean como los fariseos hipócritas. Por fuera como los pingüinos de Madagascar, les digo yo. Bonitos y gorditos y por dentro malos. Pensando cosas malosas. Amén. Ay, bendito el Señor por esos muchachos que están pasando por ahí con sus procesiones. Entonces, mis hermanos, dice 1 Corintios 13:3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿qué pasa si tú eres generoso como lo hacen los cantantes, los artistas o las grandes empresas? ¿Lo hacen con amor o por conveniencia? Por conveniencia. ¿Tienen premio de parte de Dios? No. No. O sea, Dios no está viendo eso. A Dios no le interesa que tú des por conveniencia. Por eso, esas iglesias de prosperidad que le dicen, pacta por esa palabra, mi hermano, y la gente sale corriendo a depositar dinero, Dios se hastía de eso. Y si ustedes quieren comprar mi favor con simples pesos, ¿cómo se compra el favor de Dios? Obediencia, mis hermanos, no es más. Dios dice que ofrendas, ofrende por la obediencia, no porque dices, uy, es que con esta palabra el Señor me va a dar el 100, y salen corriendo, y el predicador los motiva, y 3 y 4 veces das plática, y cuando sale dice, uy, ¿y lo del almuerzo? ¿Me entienden? ¿Sí lo entendemos? Obediencia, mis hermanos. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Jesucristo en Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que entregó a su Hijo. ¿Por qué lo entregó? ¿Cómo es la palabra? Amor. Entonces cuando tú seas generoso, hazlo por amor, no por conveniencia. No porque esa persona te diga, uy, como que sí es cristiano, mire cómo dio el mercadito de la semana.
¿No es así? Yo les he enseñado, ¿no?, cómo debe ser el ciclo de la generosidad del cristiano en la iglesia. La Biblia dice que lo que hace tu mano derecha, no lo sepa qué, tu izquierda, aunque lo dije al revés. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Si tú quieres darle a alguien, a un vecino, a un familiar, a un conocido, darle un mercado, darle una ofrenda porque está mal, algo así, no lo hagas tú mismo, mis hermanos, yo siempre los invito. Porque tu mano derecha va a saber que lo hizo a la izquierda. ¿Me entiendes? Y el otro va a decir, ay, tan lindo, mire, ese es como si es cristiano. Y de pronto te vas a volver, él se va a volver esclavo de ti. Y tú te vas a volver, o sea, él se va a volver dependiente de ti. Y tú lo vas a esclavizar a que continuamente le estés dando. ¿Cuál es el orden bíblico? Tú tienes una congregación, una iglesia, un pastor, un grupo de visitación. Habla con ellos y diles, mire, hay un vecino que está pasando por esa necesidad y yo quiero este mercado para ellos. Entonces, ese grupo de visitación lleva el mercado ¿de parte de quién? De Dios, a través de un ministerio que se llama Casa Berea. ¿Quién va a ser glorificado? Dios. ¿Y tu mano derecha no supo qué hizo? Tu izquierda. ¿Va a ser de bendición para ti? Sí. Y tal vez para esa persona, porque el grupo de visitación, ¿qué va a hacer? A predicar el evangelio. Y a decirle, mire, Dios nos ha hablado de su situación. Dios nos ha hablado de que está pasando por una situación crítica, te traemos este mercado, esta ofrenda de parte de Dios, pero te traemos la palabra del Señor. Y antes de dar al mercado les predican, ¿no? Se predican. ¿Me entienden cómo debe ser el ciclo? Porque si lo haces tú directamente, ¿sabes qué va a decir Dios? Se estaban agloriando de lo que yo le di. Ay, pero es que es bonito uno ir a dar y ver la cara de felicidad, ¿cierto? No, pues tú puedes ir en el grupo de visitación, pero que tu mano no sepa lo que hizo la otra, ¿amén? ¿Sí? Vamos a aprender 4 elementos para aprender a dar con generosidad de forma bíblica. No por tu conveniencia, no por tu concepción, sino de forma, ¿qué? Bíblica, ¿amén? Hay mucho ruido, ¿no? ¿Qué cosa con estos muchachos? Cierra si quieres esa, mi amor, porque... está estrenando pito. Bendito el Señor. Primer punto, mis hermanos. Ya vimos, el de Corintios. Dice, la actitud al dar. ¿Cómo es la actitud al dar? ¿Qué es dar con amor? ¿Qué creen ustedes que es dar con amor? Dar con amor es como lo dice la palabra, sin que sepa la otra mano, sin que nadie sepa. Dar con amor es darlo en secreto, entendiendo que ¿quién me dio? Dios. Dar con amor es darlo sin ningún interés a cambio. Dar con amor es no esperar que me digan, gracias, gracias. Dar con amor es como lo hizo Jesucristo. Él estaba parado frente a mí y me dijo, voy a morir por ti, Glenn. Les pregunto. No, Él lo hizo por toda la humanidad, por todos los hombres y mujeres que nazcan de aquí hasta que Él regrese. ¿Cierto que sí? Él lo hizo por todos. ¿Quiénes reconocemos que Él lo hizo por amor? Quienes lo aceptamos y decimos, Señor, yo entiendo tu sacrificio y que me amaste a mí. Pero Él vino y se me paró al frente y me dijo, mira, por amor me morí, por usted. ¿Cree en mí? ¿Él lo hace? No. Está su palabra, están las predicaciones. Nosotros debemos expresar la generosidad con ese tipo de amor. Que no sepan que fui yo el que lo hizo. Que no sepan que fui yo, porque me está viendo es el que me tiene que ver. El Dios Todopoderoso, el que me llamó a sus pies. Porque si me ve el hombre, yo estoy llenando en mí, ¿qué? Vanagloria, estoy llenando mi ego y me estoy inflando. Ay, es que yo soy tan dador. ¿No hacen eso los artistas? Vino y viajó específicamente a abrir la escuelita, la Fundación Pies Calzados. ¿Me entiendes? Vanagloria, mis hermanos. El amor de Cristo y que quiere que nosotros desarrollemos es que demos sin que sepa de quién vino la bendición, sin que la gente sepa. Ahora, si es a través de la iglesia, ¿por qué la iglesia? Porque la iglesia representa a quién en la tierra. A Cristo. Y vas a predicar a Cristo. Da al mercado, pero antes, ¿qué hizo? Evangelizó. La obra es de Dios. Si el Espíritu Santo viene y salva, es Dios el que lo hace. La labor de la iglesia es ¿qué? Hablar la palabra. Porque Cristo es el que salva, no nosotros. Amén. Cristo, el Espíritu Santo es el que sella para salvación. Nosotros llevamos la palabra. Entonces, ¿cómo saber si damos por amor? Primero, ¿tiene que ver la cantidad? No. Porque hay gente que de lo poco da, ¿cierto? Y solo tengo libritas de arroz y el vecino está tan mal y llevo su librita de arroz y la entregó, ¿sí o no? O es más, tenía solo una librita y ¿qué hizo?
la compartió. Es más, hasta cocinó el arroz y lo invitó. ¿Sí me entienden? Bueno, ahí sí se dejó ver, pero es algo diferente, ¿no? Amén. ¿Cómo nosotros podemos dar con amor? Sin ser tacaños. En abundancia o en escasez. Cuando entendemos lo que hemos aprendido esos 3 domingos. Dios es dueño de todo. ¿Tú qué haces reteniendo lo que no te pertenece? ¿Tú te crees dueño de algo? ¿Porque tienes la escritura a nombre tuyo? ¿O la tarjeta de propiedad si es el vehículo? ¿O el título profesional? ¿Te crees dueño de eso? ¿Quién te dio el cerebro para estudiar? ¿Quién te dio la fortaleza para salir todos los días, trabajar fuertemente y poder comprar tu casa durante 15 años tu paz? ¿Quién lo hizo? Dios. Y el día en que Él quiera, Él te dice, ¿sabes qué? Vamos a temblar la tierra. Y se te cayó la casita. ¿De quién era eso? Entonces, ¿tú cómo sabes que das con amor? Cuando das sin pensar de que te va a hacer fácil. Uy, pero es que ese vestido, vea, es que se ve tan bonito, casi no me lo pongo, pero es que, ay, recuerdo cuando lo compré y cómo me veía con él. Pero si alguien que necesita el vestido, ¿qué haces ahí con un vestido colgado? ¿No es así? Entrégalo. ¿Quién te lo dio? Dios. ¿No te va a dar otro igual o mejor? O tal vez no te dé y te diga, vamos a tener un ratico así. ¿Pero quién lo hizo? Dios. ¿Cómo sabemos que vamos con amor? Cuando no argumento el dar. Cuando me pongo a pensar, ¿o será que Dios dijo, venga, Jesucristo y mi hijo, va a doler, pobrecito, cambiemos la película? ¿Dijo así Jesucristo? ¿Hacia Dios Padre dijo eso? No, Él dijo, hijo, escrito está, pero te envío a mis ángeles que te fortalecen. ¿Sí me entienden? No argumentemos el dar. A mí me pasa, yo argumento mucho. Yo al peladito o al tipo, no es como para droga eso. Y hay algunos que sí se les nota, ¿no? Los ojos allá todos idos. Tenemos que tener sabiduría, más adelante vemos esa parte. Pero demos, ¿vale? Que no te falte, no te va a faltar. Dios te dio una vez, no te volverá a dar. ¿No? ¿Cuántos hemos estado sin empleo alguna vez en la vida? ¿Cierto? ¿Alguna vez estuvimos sin empleo? ¿No volvimos a tener empleo? ¿Y de pronto mejor que el que teníamos? ¿O de pronto menos y más duro la cosa, pero no lo dio Dios? ¿Y llegó a ser bendición en algún periodo? Mis hermanos, ¿alguna vez no tuvimos, cuando estamos enfermos, debemos recordar que alguna vez tuvimos que salud y que volveremos a tener salud en algún momento, ¿no es así? O sea, entendamos que Dios es el dador de todo, y si Él nos dio alguna vez, no volverá a dar. ¿Cuánto más en las finanzas, no? Porque Él que nos prometió a la iglesia de Jesucristo, miles de millones de dólares en la cuenta de cada uno, o abrigo, sustento y techo, ropa, techo y comida. Es la promesa que está en la Biblia para la iglesia. Algunos una gran casa, un gran apartamento, otros en arriendo tal vez toda la vida. Pero van a tener siempre con qué pagar, con qué comer y con qué vestir. Esa es la promesa de Dios. Amén. ¿Cuál es nuestra herencia? El cielo, ¿no? Entonces, el texto que usamos aquí para la ofrenda, 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando hablamos de la ofrenda de la iglesia, entendamos esto. ¿Cómo es la propuesta del corazón? ¿Qué dice la Biblia acerca del corazón? Que es malo y es engañoso, ¿cierto? ¿No dice eso? ¿Y por qué el texto nos dice como propuso en su corazón? Ahora, de 2 puntos el texto. ¿Cómo propone el corazón según Cristo? No con tristeza. Ay, Dios mío, tengo que dar 10,000 de los 100,000 que tengo, si es el 10. Sí, me van a hacer falta, mire, con 10,000 son los pasajes de Transmilenio esta semana. ¿Cómo está tu manera de dar? Con tristeza, dice, como propuso tu corazón en Cristo. No con tristeza, ala, si Dios te dio 100,000, no te va a volver a dar 100,000 otra vez. Estás trabajando, mijo, nadie te ha echado. Tienes cesantías allá, tal vez tienes un ahorrito en el banco, o sea, estás dando con tristeza. Evalúa cómo está tu corazón. ¿Tienes fe en que Dios es el proveedor o que tú eres el proveedor y la empresa es el proveedor? ¿Quién te provee a ti? ¿Ustedes creen que los que tienen hijos aquí se estresan y preocupan por el desayuno de mañana? Bueno, algunos sí, porque a veces los padres les transmiten esa necesidad o ellos la han visto tanto que pueden vivirlo. Pero la realidad, para otros que no podemos, o sea que no, ¿ustedes creen que sus hijos se estresan por eso? Les pregunto. El pelado se levanta y, quiero huevito con arepa, ¿no? O ay mami, yo quiero tamal. ¿No les pasa así? Ellos no se estresan si ustedes tienen para el tamal.
Hablo de los niños pequeños, cuando ya son más grandes pues tienen conciencia de eso, ¿no? De que a veces hay escasez. Pero ellos se estresan por lo que van a almorzar o a desayunar. No, ellos confían en ¿quién? En su Padre. Y ustedes dicen, oye, hijo del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, Él cuida de mí. Y no le creen en que mañana van a tener el pan que Él prometió en su palabra, en que van a tener el empleo que Él prometió, o la empresa, o las ventas. ¿Por qué no le creemos? ¿Cómo está nuestro corazón en la fe a lo que Él dice que va a hacer? Y que ya hizo. ¿Me entienden? Ustedes deben ser como niños. Jesucristo dijo lo que dice ese pendón. Dejad a los niños venir a mí porque yo soy el reino de los cielos. Y más adelante dice, ustedes si no se hacen igual a estos niños, no van a entrar al reino de los cielos. Porque desafortunadamente crecemos en un mundo que nos llena de argumentos, mis hermanos. Prendes la televisión y son solo argumentos. Trabaja fuertemente para que te compres el carro último modelo. Trabaja durante 20 años para que te compres la casa. Estudia en el posgrado en la universidad, no sé qué, para que seas PhD y tengas tanto dinero en tu cuenta cuando te consignen la empresa. ¿No te dice eso el mundo? Y Jesucristo te dice, mijo, ¿quiere entrar al reino de los cielos? ¿Qué es lo que va a hacer la vida eterna? Hazte como un niño. Un niño se estresa por estudiar. Él se levanta, se va y se viste y para él es divertido, ¿no? Él se estresa. Es que ni por hacer las tareas. Uno es que se estresa, ¿no? Chino, las tareas ya las hizo. ¡Ah! Se me olvidó. ¿Me entienden cómo funciona el reino de Dios? Un chiquito de esos se estresa por las 11. Tú le preparas un sándwich con un yogur, algo bien de alimento, ¿cierto? Y él llega allá, y llega un chino con un paquete de papas fritas, grasientas, colesterol en forma, y que dice el peladito, ¿cambiamos? ¿Se estresó? No, él es natural, él hace las cosas para agradarse, sí, obviamente, pero lo hace naturalmente. Y Dios nos dice, sean natural conmigo como son los niños, ¿me entienden? ¿Sí? Quitemos los argumentos, mis hermanos. Dios es el dador de todo. Dios es el dador de todo. ¿Sí o no? Creamos que es el dador de todo. Tú trabajas porque te toca. Hay un edicto. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esa ordenanza no se va a quitar, mis hermanos. ¿Por qué? Cuando estemos en el cielo, vayan y hablen con Adán y Eva. Yo lo voy a hacer. ¿O quién no quiere decirles hola, pero ¿por qué cayeron? ¿No? ¿Ustedes no han pensado en eso? Y preguntarle a Eva, hola, China, ¿qué le pasó? Todo tan bonito, todo tan perfecto. ¿No? Bueno, yo sí. Yo tengo muchas preguntas para Cristo. Vamos a ver las bendiciones de dar. ¿Qué bendiciones hay en la Biblia con respecto a lo que nosotros damos y cómo damos? Cómo damos, recuerden que es con amor. Primer punto, la generosidad aumenta nuestra intimidad con Cristo. ¿Ustedes creen que eso sea cierto? Que la intimidad con Cristo depende de la generosidad con la que yo doy. ¿A quién? A todos. Estamos hablando de todos, no solo a la iglesia, sino al pobre, al necesitado. ¿Sí? Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Si te preocupas más por las finanzas, ¿dónde está tu corazón? En producir finanzas. No que no trabajes, porque la orden está, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Tú cumples tu horario, cumples tu trabajo, pero debes entender que en quién estás depositando tu confianza de vida, en Dios. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En el carro que tienes? ¿En la casa que tienes? ¿En la profesión que tienes? ¿O en la confianza de que Dios es el que te da todo? Si yo confío más en mi trabajo, en mi empresa, que en Dios, que es el que la provee, ¿dónde está mi corazón? ¿En Dios? ¿En su palabra? ¿En su voluntad? ¿O en mi trabajo? En mi trabajo, ¿verdad? Yo siempre me pongo como ejemplo porque pues me da vergüenza con ustedes ponerlos como ejemplo. Pero nosotros hace 11 años, más de 11 años, pero hace 11 años le entregamos la empresa a Dios, Señor, y el Señor maneja nuestra empresa, la que maneja las finanzas de nuestra casa. Dios nos da los clientes, nosotros no salimos a golpear puertas, a nosotros nos llaman. Nosotros viajamos por toda Colombia a costa de los clientes que Dios nos da. Los clientes nos pagan los pasajes para ir, los tiquetes. Yo dentro de 8 días, de hoy en 8, si lo permite, estoy saliendo para San Andrés durante 8 días, todo pago, para desarrollar un trabajo allá de un cliente que tengo hace como 3 años. Dios me da la bendición de viajar 2 veces al año a San Andrés, Playa Visamar, a trabajar, pero tengo mis raticos de ocio, cambio de ambiente, y así de continuo. Hace 8 días llegué de Arauca, una semana trabajando en Arauca, pueblo feo esa ciudad, y perversa en todo sentido, pero Dios me permitió conocer Colombia sin que yo saque de mi bolsillo. ¿Sí me entienden cómo funciona? Porque nosotros cogimos el trabajo, la empresa que Dios nos dio, y dijimos, Señor,
porque no fuimos capaces cuando la manejamos nosotros. Salíamos a vender y llegamos, ahí sí con los pies descalzos, llegábamos sin ventas, cansados, agotados y las finanzas en el piso. Y empezamos a caminar en fe, creyendo en el Señor, y eso lo mueve Dios. Usamos los medios del mundo, Internet es nuestro vendedor número 1. A mí me contactan de todos lados de Colombia y fuera de Colombia por Internet. Yo no he vendido todavía, no nos hemos metido a exportar, porque es mucho más complejo de lo que es por el producto que nosotros vendemos. Pero lo hace Dios. Nosotros descansamos en Dios. Mi esposa durante una época determinó trabajar en una empresa, ¿cierto? ¿Qué pasó con la economía en esa época, mi amor? Se cayó. Se vino al piso. Ella dijo, no, pues ya la empresa funciona, pues yo un ingreso adicional. Bueno, lo que ganaba, 1 millón, algo así como 2 mínimos. Dijimos, pues bueno, esa plática ayuda, ¿cierto? Ahí no hay que bajar con nuestra economía. Se bajó, decayó, mis hermanos. Se cayó. Porque ¿qué empezamos a caminar? En nuestras fuerzas. Por eso los invito, si ustedes trabajan como empleados, confíen en que Dios les dé ascenso, en que les dé otro empleo, si necesitan más ingresos. Si tienen su empresa propia, confíen en que el Señor va a bendecirlos. Entréguenle eso a él, dígale, Dios, transformen este negocio porque solo me da lo mínimo. Mis ventas hoy son 15 millones, necesito 30. Entréguensela a él. Si es un empleo fijo, hablen con el Señor y díganle, Señor, necesito un ascenso, o dame cómo estudiar para avanzar en la empresa, ¿cierto? Para que me den el ascenso, o cambiar de empresa, no sé. Pero pídanle al Señor, descansando en Él. Hay que hacer nuestra parte, claro. Yo viajo y me machuco los dedos. Hago mi obra, hago mi trabajo. Ustedes no verán mis manos pintadas, bonitas, así, las verán siempre maltrataditas por lo que hacemos nosotros. Pero es el Señor el que nos lo da, de una u otra manera, y descansamos en Él. Amén. Bendiciones de dar. Mateo 6:21 dice que donde está mi tesoro está mi corazón. Si mi corazón está en Cristo, ¿será que Él no va a guardar el resto de cosas? Si Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Entonces sí, tú tienes que ir a trabajar. Los que estudian, ¿qué tienen que hacer? Ir a estudiar, responder por la responsabilidad. Pero Dios es el que va a darte el título, Dios te va a dar el tiempo, la fuerza, la salud, para que cumplas con tus cosas. Amén. Generosidad aumenta intimidad con Cristo. Si yo soy generoso en lo que Él me da, no va a estar más Cristo dándome y bendiciéndome y hablándome y dándome sabiduría para ganar. ¿No es así? La Biblia lo dice, mis hermanos. Punto 2. El ser generoso madura nuestro carácter. ¿Será que ser generoso madura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me da confianza en Cristo en que yo dé? Con liberalidad y pensando que Dios es el dueño de todo. ¿Sí? Me va a hacer crecer en Cristo. Me va a hacer crecer en Cristo. Ustedes no saben, pero hay personas que nos tienen, es feo decirlo, pero tienen envidia de nuestro trabajo, ¿cierto, amor? De la familia. Porque llegan a la casa, a veces, se los confesamos, llegan a la casa a las 11 de la mañana y a veces estamos en pijama con mi esposa. Porque es el ciclo de nuestro trabajo. A veces hay épocas en las que nos toca trabajar fuertemente, como los últimos tiempos, ¿cierto? Esos últimos meses nos ha tocado trabajar fuertemente, pero hay épocas en las que nos relajamos tanto que nosotros decimos, hola, ¿pero qué? Pero hay clientes, los clientes llaman, se venden, ¿me entienden? Y a veces nos decían, pero ¿ustedes qué? ¿De qué viven? Ustedes parecen eso. Y a veces la gente dice, no, viven de la iglesia. Mire, es que eso el pastor les da mucha plata. No, mis hermanos. ¿Sí me entienden? Es porque el Señor nos bendice de una manera en la que descansamos en Él. Nos toca hacer nuestra parte. El viaje en San Andrés, no crean que todos los días ahí en la playa. No, me toca machucarme los dedos. Me toca hacer mi parte, y son 10 horas diarias de trabajo. Pero tengo mis raticos de esparcimiento. Realmente a la playa no hay porque me deja hacer el sol. Voy allá a tomar una gaseosa, recibir la brisa, pero meterme al agua, lo hice como las 2 primeras veces que fui por matar fiebre, ¿no? Ya no lo hago, o sea, cuando vaya con mi esposita en compañía está así. El ser generoso madura nuestro carácter, nos acerca más a Cristo, porque confiamos en él. Decimos, Señor, es tuyo. Yo no puedo retener nada. Es tuyo, Señor. El día que tú me quieras quitar la empresa, ¿qué hace Dios? ¿Me la quita? El día que Él me quiera quitar los bienes, ¿no me los puede quitar? Él es el dueño, mis hermanos. Entonces, ¿por qué no voy a dar de lo que no me pertenece y que Él me dio a administrar? Amén. Tercero, el ser generoso aumenta nuestros tesoros en el cielo. ¿Ustedes creen que sí?
Ayer les comentaba de uno, no tengo el texto, ayer les comentaba de Cornelio. ¿Han escuchado la historia de Cornelio en el libro de los Hechos? ¿Recuerdan que Pedro estaba arriba en un tejado y vio un manto que bajaba con camellos, con animales que eran inmundos para los judíos? Y Cristo le dijo, mata y come. Y Pedro dijo, no, esos son animales inmundos y yo soy judío. Y él le dijo, mata y come, porque lo que yo he limpiado no le digas que es inmundo. Ve a tal ciudad, a la dirección X, Y, Z, porque allá hay una persona a la cual he escuchado sus oraciones y he visto sus limosnas y he decidido hacerlo salvo. Era un gentil, un romano. Y el Señor le dijo, he escuchado ¿qué? Sus oraciones, pero he visto también ¿qué? Su generosidad de limosna. Entonces dice aquí, el ser generoso aumenta nuestros tesoros en el cielo. O sea que hay una cuenta bancaria en el cielo, que cuando yo ofrendo o doy una limosna, soy misericordioso con alguien en generosidad, allá me aumenta el saldo. ¿Qué dicen ustedes? Hay un texto que dice, Mateo 6:20, dice, 6:19 y 20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces uno dice, pero ¿cómo hago tesoros en el cielo? O sea, ¿cómo consigno al cielo dinero? ¿Cómo lo consigno? Siendo generoso aquí. ¿Qué hizo Cristo? Él se consignó ¿en dónde? En la tierra, porque murió por nosotros, ¿cierto? ¿Y qué está recibiendo en el cielo? Almas de hombres y mujeres creyentes por voluntad propia, no por obligación. Dios no hizo robot. La creación nunca ha habido robot. Dios hizo una creación libre, en libertad de escoger a quién adorar. Algunos adoran ¿a quién? Al príncipe de este mundo. Otros adoramos ¿a quién? Al Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Dios quiere que tú hagas generosidad en la tierra para que tu cuenta en el cielo ¿cómo esté? ¿Cómo esté? Llena. Entonces la gente quiere atesorar aquí. Yo tengo un amigo que dice que el día en que él se muera, lo entierren con su Harley Davidson, que se la echen encima del ataúd. Yo creo que él ya se compró el lote doble, él abajo y encima la moto. Yo me imagino que es como los egipcios, o como los indios, ¿no? Que se creen que al otro lado van a disfrutar de sus bienes. La realidad es que Dios nos dice, lo que hay aquí se va a acabar, se va a morir, se va a pudrir. Pero si tú consignaste aquí en amor, generosidad, ahora, no pensemos solo en dinero, ¿no? Pensemos en todo, en ayuda, ¿cierto? Misericordia de prestar servicio. Sí, la generosidad no tiene que ver solo con dinero. Si tú tienes el don de enseñar, la enseñanza está siendo misericordioso, no cobrar por enseñar. ¿Me entiendes de lo que me hablo? La administración cubre los bienes físicos, materiales y los dones y talentos que Dios nos dio. Esto tiene que ser generosidad para que no solo pensemos en qué es dinero. Dice Filipenses 4:17. No es que yo busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Le dice Pablo a la iglesia de Filipos. Yo no busco beneficios, agradecimientos. Lo que busco es que ustedes abunden en cuentas en el cielo. O sea que sí hay en el cielo como una contabilidad, ¿cierto? Uy, mire, le dio a ese pobre que está necesitado, a ese menesteroso. Está cumpliendo lo que dice la palabra. Da al pobre y repartió. ¿No dice así la Biblia? ¿Lo que hizo Cristo? ¿Sí? Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Ese es el punto 4. El ser generoso puede hacer que Dios bendiga e incremente mis bienes, materiales, mis talentos, para que yo aumente mi generosidad. Proverbios 11:24-25. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Quién le añade? Dios. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ¿vienen a qué? A pobreza. Dice el versículo 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será ¿qué? Es una promesa con bendición y con ¿qué? Y con castigo, ¿no? Pero Dios, ¿por qué siempre tiene que hablar de castigo? Que es artera, ¿no? Si Cristo murió por toda la humanidad, ¿por qué ya no todos van para el cielo? Siempre hay un requisito que cumplir con Dios. Él le dio a Adán y Eva ¿qué? El huerto en Edén. ¿Había de todo allí? ¿Qué les dijo? Hagan lo que quieran aquí, coman, usen, administren, cultiven, sojuzguen la tierra. Pero hay dos arbritos. Del árbol de la vida pueden comer.
pero el árbol del bien y del mal no comes. ¿Sí me entienden? Dios siempre, Él hizo un universo con una norma, y esa norma, si la cumples, tiene una bendición y tiene una ¿qué? Una maldición. Por eso el Señor nos puso a estudiar esta parte para que entendamos cómo administrar lo que Dios nos da: dinero, bienes, familia, talentos, dones, para que lo hagamos conforme a su palabra y Dios no nos quite, porque nos va a quitar, porque Él ama a sus hijos y nos va a disciplinar si hacemos las cosas incorrectas, ¿sí? Hay quienes reparten y les es añadido más. Entonces, ¿tú crees que ser generoso te va a bendecir en mayores cosas? Tal vez no te va a dar más dinero. Tú fuiste tal vez generoso en dar dinero a alguien necesitado. Tal vez Dios no te dé dinero, pero no te va a venir una enfermedad, ¿me entiendes? No vas a tener que gastar ¿en qué? En medicina. No, tal vez Dios te dé un aumento de trabajo, pero no de sueldo. Uy, pero ¿cómo así? Pero fue un ascenso, en donde posiblemente después de que quieras adquirir experiencia que va a venir posteriormente, aumento. A mí me pasó alguna vez, cuando trabajé como subgerente en una compañía, el único trabajo que tuve en mi profesión, que es administración de empresas en el mundo secular. Yo entré allí fue a administrar la red del sistema. La red del sistema era un desastre. Y pues yo sabía de sistemas en esa época. Y cambié la red y bueno, hice toda la cantidad de cosas. Y me di cuenta de las falencias que tenía el sistema que ellos usaban. Y empecé a cambiar aquello, junto con la gerencia, claro. Y un día cualquiera el tipo me llamó y me dijo: venga, ¿por qué no trabaja a tiempo completo? Y como subgerente de la compañía de Yui, y estuve allí casi 3 años, yo creo, casi 3 años. Entonces a veces el Señor no le añade a uno en dinero inmediatamente, pero posteriormente ¿qué? Se lo va a dar, ¿me entiendes? El ser generoso puede hacer que Dios bendiga e incremente mis bienes. ¿Qué dice 2 Corintios 9:8? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Dios está diciendo que en la medida en que tú des, Él te va a añadir. Para que des más. Porque está viendo que tú no tienes amor ¿a qué? A mamón. No tienes amor ¿a qué? Al Dios dinero. No tienes amor ¿a qué? Al Dios carro, al Dios casa. Para ti es igual tener el carro para tu familia que para los días de la iglesia llevarlos a... ¿Me entiendes? Uy, es que se me dañan los amortiguadores. Pues bueno, manéjalo con cuidado, pero ahí caben los 10, sube los 10, que no le saquen parte. ¿Me entienden? Dios va a añadir, al generoso Dios le va a añadir. Segundo punto, segundo gran punto, el primero era ¿qué? El amor, ¿cierto? La actitud con la que damos. Segundo gran punto, la cantidad que debemos dar. Ay, 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 la cantidad que debemos dar. ¿Cómo sabemos cuánto debemos darle a las personas? ¿Cómo sabes tú qué darle a alguien que te pide? ¿Cómo determinas la cantidad de dinero si es dinero? O la cantidad de mercado si le haces un mercado. ¿Cómo lo puedes determinar? ¿Según tus argumentos o según la palabra de Dios? ¿Qué dijo la palabra? Si te piden la túnica, ¿da qué? El manto o la capa. O sea que tú, ¿cómo debes dar a alguien cuando alguien te pide? O sea que si tú dices, no, voy a darle una libra de arroz, ¿qué debes hacer ahora? Dale 2. Porque tu argumento mental lo primero que dice es, espere, que no le vaya a faltar a usted. La mente lo primero que te dice a ti es, que no le falte a usted. Hoy es pollo en la casa, pilas. ¿Me entiendes? Eso te dice la mente. Porque la mente es egoísta, mis hermanos. Por eso nosotros, aprendiendo la palabra, vamos renovando nuestra mente. ¿A qué? A lo que dice la Biblia, no a lo que dice el mundo. Porque el mundo te dice siempre es, llénate tú, come tú, vístete tú, sé tú, y tú, y tú. Pero la Biblia, ¿qué dice? Tú no importas, muere a ti mismo. Dale a los demás. Eso es lo que dice la Biblia. O Jesucristo se sentó en el trono cuando el diablo le dijo, si te postrares ante mí, te daré todos los reinos de la tierra. ¿Eso hizo Jesucristo? Dijo, no, yo tengo que ir a tierra y morir. Y el Señor, el dueño de esto, sí me lo va a dar. Pero el cristiano dice, no, eso es para mí. Yo quiero ser cabeza y no cola. Eso nos enseñan las iglesias apóstatas, la iglesia falsa, que predica el evangelio de prosperidad, sanidad y milagros falsos, enseña eso, que eres tú el principal. Tú eres hijo del Dios Altísimo, eres la niña de tus ojos, dice una canción. No, la niña de los ojos es ¿quién? Israel. La Biblia es clara. ¿Quién es la niña de los ojos de Cristo? Israel, mis hermanos. ¿Tú eres qué?
extranjero y peregrino en esta tierra, no te pegues de estas sillas azules bonitas. Un día se van a dañar, a romper. Y si te va a entristecer, ¿dónde está tu corazón? En la silla bonita, no en el que te la dio. Entonces, ¿cómo manejamos la cantidad? Génesis 14:20 dice que Abraham dio los diezmos del botín de guerra a Melquisedec. Esto fue antes de que se instituyera la ley para Israel de dar el diezmo al templo y a los levitas. Amén. Aquí lo que nos muestra es que Abraham fue y rescató a Lot, que estaba secuestrado por un reino. Y cuando él fue y lo rescató, en aquella época, igual ahora, cuando un ejército invade un país, una ciudad, una zona, ¿qué hace? ¿Qué hace aquí los guerrilleros cuando llegan a un pueblo? Saquean el Banco Popular, la Caja Agraria, ¿cierto? Se llevan los tesoros de ese pueblo. En aquella época fue igual. Abraham fue, rescató a Lot, ¿y qué cogió? Los tesoros de esa ciudad, ¿verdad? Dice que a la salida se encontró al rey de Salem, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Dice todo el texto que pues no vamos a tratar de ese tema hoy aquí. Pero se supone que el rey de Salem, o sea de Jerusalén, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Y que él le entregó los diezmos del botín, de todo lo que obtuvo. ¿Por qué lo hizo Abraham? Porque Abraham, si ustedes leen toda la historia de Abraham en Génesis, él entendía el principio de la ofrenda. Dice que cuando él fue llamado por Dios y salió de Ur, ¿qué hacía él? En cada sitio que armaba una campaña, una tienda, ofrendaba, armaba un altarcito y quemaba un becerrito, o bueno, hacía una ofrenda. Él entendía el principio de la ofrenda. ¿Y él por qué le ofrendió al rey de Salem? Se lo vamos a preguntar a Dios. Pero él entendió que era alguien importante en esa zona y él se lo dio como una forma de protección. ¿Entienden? Él dijo, tú eres el rey de esta comarca y eres sacerdote de esta comarca. Mira, yo acabo de hacer guerra contra tal, tengo tal riqueza, te doy esto. ¿Y qué le dio el rey de Salem? ¿Qué le dio Melquisedec? Pan y vino. Entonces, por eso es una simbología de Jesucristo, pero hoy no vamos a profundizar en eso. La cantidad que debemos dar, ¿por qué él determinó que él daba el 10%? ¿No lo saben? ¿Por qué creen? ¿No? ¿Por qué no le dio el 30%? ¿O por qué no le dio el 5%? ¿Por qué le dio el 10%? Mira más adelante Jacob. Génesis 28:22 dice que Jacob prometió dar el diezmo de todo si el Señor lo guardaba, lo llevaba en victoria. ¿Por qué el 10%? Todavía Dios no había dado la ley. O sea, Dios no había reunido a Moisés y le ha dicho, mire, esta es la ley, este es el diezmo. Da el diezmo de todas las cosechas, más las primicias, porque ustedes saben que para los judíos tenían que dar casi el 30% de los ingresos. Y no estoy hablando del diezmo hoy para la iglesia. Estoy hablando porque ellos determinaron que era el 10%. Porque esto no tiene que ver con la Biblia, sino tiene que ver con la comprensión de nosotros, la comprensión humana. El 10% de cualquier ingreso es la medida justa de entregar en generosidad, en misericordia, ¿sí? Es la medida justa en el equilibrio humano, digámoslo así. ¿No? ¿No lo tenemos todavía? ¿Por qué es el 10%? Y no está hablando del diezmo como ley en la iglesia. Está hablando de cómo desde antes de que Dios diera la ley del diezmo, la gente entendía que el 10% de un todo era la porción mínima a devolver en agradecimiento a los recibidos. ¿Cuánto es una comisión promedio de un vendedor? Está instituido, es como una legalidad, el 10%. Y después entonces vienen los aumentos, ¿no? Que el 2 adicional si alcanza esta meta, el 3 si alcanza esta otra, para los que trabajan en venta, ¿no? ¿Cuánto es el descuento promedio en un producto? El 10, casi siempre arranca en el 10. Es una medida como universal, que está en la conciencia humana. Recuerden que Dios nos dio una conciencia para determinar las cosas. Una cosa es la conciencia y otra cosa es el Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos en Cristo, Dios habla ¿a qué? El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Y cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos habla directamente a nuestro corazón. Ya no es la conciencia, porque la conciencia siempre va a determinar en argumentos. ¿Me conviene o no me conviene? Pero el Espíritu Santo me dice, tú conoces la palabra, conoces la ordenanza. ¿Amén? Entonces, ¿cuánto debo darle, según la Biblia, al necesitado o a la obra del Señor o a quien ustedes determinen? Como mínimo, siempre hay que pensar en eso. ¿Nos va a doler? Sí. Sí, porque es que yo me la sufrí ganándomela, compadre.
Ayer hablábamos de eso. Un agricultor, ¿cuántas semillas siembra para obtener una cosecha? El 1, el 2, el 10, el 20. ¿Cuánto siembra de la cosecha que le dio Dios? Mucho más del 10, ¿cierto? Mucho más de lo que uno cree, ¿o no? O ellos se ponen a contar las semillitas. Voy a echar una, dos, ¿cierto que no? Ellos riegan. ¿Me entienden cómo funciona? La manera en que se debe dar, punto 3, 1 Corintios 16, 2. Aquí sí vamos a hablar de la parte, básicamente de cómo debe darle uno en la ofrenda al Señor. ¿Sí? Vamos a hablar prácticamente de la ofrenda. Dice 1 Corintios 16, 2. 1 Corintios 16, 2. No la tengo aquí. 1 Corintios 16. Acabamos de leer, ¿no? Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ¿cómo debemos dar? Específicamente si es a la iglesia donde nos congregamos, donde nos alimentamos, donde somos discipulados, donde estudiamos teología, donde crecemos, donde evangelizamos, donde nos llenamos de la palabra del Señor. Amén. Donde somos pastoreados. Dice, periódicamente, ¿cada cuánto? El día del Señor. No todos los días. Segundo, dice, cada uno de vosotros. Eso significa que es de manera que personal. O sea, si tú eres ama de casa y tú no devengas un sueldo, pero tu esposo te da un diario, un semanario, ¿de dónde debes tú ofrendar? Es lo que tu esposo te da. Indiferentemente de que el esposo dé ofrenda, ¿qué me dices? Sí, porque Dios te dio a ti a administrar algo. Entonces, ¿tú quieres que la grita de arroz te rinda? Aparta de lo que tu esposo te da en la ofrenda. Periódicamente, cada uno. O sea que mis hijos deberían dar ofrenda de sus onces, claro. Y ahora, si ellos las onces, como por ejemplo en el caso de nuestros hijos que se las damos en producto, pues saca y dale y dile, mire, esto es para la ofrenda de la iglesia. Enséñale el principio de dar. Que desde chiquito él aprenda que no es de él la plata, mi papá me la dio, pues no es mía, pues yo la voy a dar. ¿Me entienden? Este es el mismo principio que da Dios. Yo te doy para que tú des porque no es tuyo, te lo estoy dando yo. Da. Entonces enséñale ese principio a sus hijos, ¿vale? Luego dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Mira lo que hacemos nosotros. Y yo lo hice durante mucho tiempo. Yo llegaba y decía, bueno, Señor, espera a ver, recibí mi quincena, si recibía quincena. Tengo que pagar arriendo, esto para comida, esto para vestido, esto para esto, esto para esto, para esto. Quedó esto, Señor. Voy a darte de esto, solo esto. ¿Cómo hacía las cuentas yo? Primero miraba todas mis necesidades y luego ¿qué? Determinaba qué dar. Y el Señor dice aquí, ponga cada uno algo aparte. Realmente la norma bíblica es, antes de ver tus necesidades, aparta eso. O sea, ya, sepáralo, déjalo ya. Y ahora sí, te queda el 90% o el 70% o el 85% o el 95%, lo que tú determines dar, para que administres en tus necesidades, en tus compromisos, en tus gastos. ¿Por qué se debe poner aparte antes de? Para que tu cabeza no se llene de argumentos. Y argumentes contra la palabra de Dios. Ustedes saben que yo no predico aquí diezmo, ¿no? Ni que hablo de Malaquías 3:10 de la maldición, porque eso no es para la iglesia. El Señor a ti no te va a maldecir porque ya eres hijo de Él. Te va a disciplinar para que alcances la madurez en el carácter de administrar tus finanzas. ¿Sí? Las iglesias algunas predican Malaquías 3:10, que si tú no das el diezmo, ¿qué va a pasar con tu alacena? ¿Qué dicen las iglesias? Que va a haber escasez. No, eso es falso. Eso fue un edicto de maldición para el pueblo judío, porque desde los sacerdotes en adelante no enseñaron la ofrenda al pueblo y el pueblo no ofrendaba ni diezmaba. Y estaban pasando hambre los levitas y los sacerdotes. ¿La culpa de quién fue? Del sacerdocio. Y les trajo maldición al pueblo. Para la iglesia no funciona eso, por eso yo no hablo aquí de Malaquías 3:10. No cubre la iglesia ese edicto de castigo, pero sí nos cubre la disciplina del Señor. ¿Me entienden? No que me vaya a faltar, pero el Señor sí me va a amonestar y me va a mostrar lo mal que estoy actuando en alguna área específica de mi vida. En este caso, las finanzas. Entonces dice que separe la ofrenda antes de los gastos. Haga esa metodología, mi hermano. Hágalo. Yo lo invito a que lo haga. Empiece a probarlo. De separar para el Señor antes de los gastos. Que si vas a dar una obra de misericordia para alguien, el vecino, amigo, conocido en la calle, hazlo antes de los gastos, no de lo que te sobra. Porque cuando tú das de lo que te sobró, ¿qué le estás diciendo a Dios? ¿Cuánto vale la sangre de Cristo para ti?
¿Cuánto vale? Digan, sobras. Yo no soy predicador de la prosperidad. Yo salí de una iglesia de esas, donde ese pastor a costa mía quería curules del Senado. Y llegó a ese negocito allá. Y a costa de esquilar a las ovejas, se enriquecía. No, nosotros no somos de ese tipo de predicadores. Nosotros predicamos lo que dice la palabra. Y los que son más ancianos aquí con nosotros conocen quiénes somos, ¿no, María? Que no hablamos de eso. Nosotros confiamos en el Dios que es el que nos prospera. Dios es el que nos da, a través de ustedes, a través de nuestro trabajo, de lo que a nosotros transmitimos por internet para los que están aquí, ¿no? Y tenemos todas las predicaciones de hace un par de años, están todas en Vimeo y en YouTube. Entran por Casa Berea, Bogotá o Glenn Rodríguez Videos y ahí los pueden ver, todos los videos que quieran, y se van a dar cuenta de lo que predicamos aquí. Y hemos recibido su ofrenda del exterior. Ven los videos y nos siguen desde allá. Y nos dicen, pues me gustaría estar en su iglesia, pero vivo aquí a 4.000 kilómetros de distancia, y nos envían ofrendas desde allá. Hemos comprado instrumentos con lo que nos han enviado. Nos dicen, mire, le envío esto para que compren el bajo, hace poco. ¿Me entienden? O sea, nosotros dependemos solamente del Señor, de Dios. Y el Señor quiere que ustedes aprendan a depender de Él y que sustenten también la obra. Es parte del compromiso, ¿no? Lo que estamos aprendiendo en este tiempo. ¿Para qué? Para ser bendecidos del Señor. Y renunciar a la propiedad, porque no somos dueños de nada. No somos dueños de nada, absolutamente de nada. Dice, premeditadamente, con intención, como propuso en su corazón. Ella muestra cómo está mi corazón. Si yo me propongo ser tacaño, evalúeme, uy, estoy dando como poquito, pero es que no me rinde más. Empieza a evaluarte y da con intención. ¿Cómo es dar con intención? Entendiendo que Dios dice que te va a proveer más. Señor, tu palabra dice que si yo doy con generosidad, tú vas a aumentar mi generosidad para que yo dé más. ¿Lo dice o no lo dice el texto de Corintios? Mi hermano, está escrito. ¿Qué le dijo Jesucristo al diablo? Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Está la palabra, ¿por qué no la aplicas a tu vida en algo tan simple, tan sencillo y tan efímero como son los bienes? ¿O no son efímeros los bienes? Tú recibes el sueldo y dices, uy, bendito el Señor, y al día siguiente, ¿cuánto te queda? Efímero. Ah, pero pagaste la renta bien, cubriste la deuda, y tienes lo de la comida bien, pero ¿qué fue el dinero? Efímero. El dinero es redondo porque circula, hoy viene, pero mañana se va, entonces no te pegues de eso. Ah, ten ahorro, ¿cierto? Lo que hemos hablado en este tiempo de mayordomía, ahorra una parte de tu dinero, así como ofrendas en la iglesia, ahorra una parte, porque seguramente algún día la vas a necesitar, amén. Por último, ¿dónde debemos dar? Perdón, el sexto punto, sin orgullo, lo que les decía, no des que los hombres te vean, no hagas como los fariseos que hacían sonar la bolsa y tiraban durísimo eso para que todos, miren la bolsa de monedas que dio. Sé como la viejita que echó 2 blancas y solo Jesucristo fue el que la vio, y dijo, ya dio todo de lo que tenía. Y esa ofrenda vale más para Cristo. Por eso no estoy hablando de cantidades, ni hablo del diezmo. Dios es el que determina, Él te va a enseñar a dar conforme Él te ha prosperado. Amén. ¿Dónde debemos dar? Hay 3 áreas específicas que la Biblia nos enseña. La iglesia, ¿cómo? A través de la ofrenda. ¿Para qué? Para que se pague una renta, para que se paguen los servicios, tal vez para que se paguen los ministros si ellos viven de la iglesia. Amén. En este caso, nuestra iglesia no vive, nosotros no vivimos de la iglesia. Lo que se recoge en la iglesia es para el consumo de la iglesia, servicios, arriendo, ¿sí? El día que el Señor nos diga, bueno, ya ustedes no van a tener más ese negocio, van a ir de la iglesia, tal vez llegue, no sé si llegue o no. Pablo es un ejemplo de un personaje que vivía de sí mismo, ¿no? Él recogía fondos para llevar a las iglesias y él dice que él trabajaba con sus manos, ¿no? Para no ser causa de tropiezo a las iglesias que él fundaba. Entonces no sabemos el Señor que determine con nosotros a futuro. El día de hoy no vimos de la congregación, pero la congregación sustenta la iglesia local. La otra parte donde debemos tener misericordia de dar, la familia. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Recuerden que los fariseos decían que no le podían dar a los papás porque no puedan dejar de dar el diezmo y la ofrenda. Eso decían los fariseos y Jesucristo los reprendió diciéndoles, ustedes
no están haciendo lo correcto. Ustedes tienen que dar la ofrenda, pero también tienen que sustentar a sus padres. Esta palabra en Timoteo nos dice que tú debes dar en tu casa para las necesidades. ¿Cuáles? Techo, abrigo y comida. Ay, papi, mira, es que ese iPhone 5, mira, papi. ¿Tú crees que eso es una necesidad de tu hijo? No lo corrompas más. Que tú sabes todo lo que pueden hacer un aparatico de esos conectado a Wi-Fi en cualquier lado. Todo lo que puede lo que llega a los sentidos a través del internet. Entonces ya no tienes la pantallota ahí que tú lo podías vigilar, sino ya tienes un aparatico bien secretico donde él puede estar perjudicando su vida. ¿Me entiendes? Lo que Dios dice que debemos cubrir es ¿qué? Techo, comida y ropa. ¿Quiere más, papá? Pues no sé, trabaja aquí con nosotros o demuéstrame que eres merecedor de esto o aquello. ¿No es así Dios con nosotros? Él dice que mientras que caminemos en obediencia, Él nos va a bendecir. Pero Él nos prometió techo, comida y ropa. Entonces tú debes ser generoso con eso. Que si tu hijo te faltan zapatos, hombre, haz el esfuerzo, trabaja horas extras, haz el negocio extra y cubre eso. No digas, uy, no, es que tengo que pagar arriendo, comida y no puedo darle más chino. Métale cartón. ¿Me entiendes? Dice que el que no provee para su casa es ¿qué? Peor que un incrédulo, que no tiene fe, ha negado la fe. Entonces, la iglesia y la familia. Y por último, ¿a quién más dar? Según Mateo 25, 34, 45, al pobre, mis hermanos. Esta iglesia no tiene obra social. El día que tenga obra social, te pediremos una ofrenda especial para esa obra social. Sea como se llame, no la tiene. Pero tú yo creo que sí conoces pobres cerca de tu casa, de tu trabajo, ¿cierto? Dice la Biblia que cuando yo ayuno, ¿qué debo hacer? ¿Guardarme los 20,000 pesos del mercadito de ese día? Dice que va a haber obra de misericordia con esos 20,000. ¿Qué debo hacer? Dárselos a algún necesitado o invitar a almorzar ese día a alguien que no lo tenga. Ese es el verdadero ayuno. No es que, uy, ayuné para el Señor y guardé 20,000 pesitos del diario. Dios no es ese ayuno. El sacrificio es completo. Amén. Mateo 25, 34 al 45. El pedacito dice que Jesucristo dice que cuando tuve sed, tú me diste de beber. Cuando tuve hambre, tú me diste de comer. Y le preguntan, ¿pero cuándo, Señor, hice eso? Cuando se lo diste a uno de esos pequeñitos. O sea, de pronto cuando le pide a uno el peladito de la esquina que le quiere dar algo, que le pide algo, tal vez es Cristo diciéndonos de ser generoso con él. ¿A quién se lo diste? ¿Al niño? ¿Al tipo? ¿A la mujer? ¿O a Cristo? A Cristo, mis hermanos. Siempre que des algo, como cuando das la ofrenda aquí, o das algo en la calle, o a tu vecino, o a tu familia, ¿a quién se lo diste? A Cristo. Quebranta eso que me pasa a mí a veces, de que se los doy dando al tipo para que se endrogue. ¿A quién se lo diste? A Cristo. ¿No dijo él que hemos dado de beber a profetas sin saberlo? ¿No dice la Biblia eso en el Antiguo Testamento? Que cuando le dimos un vaso de agua a alguien, tal vez fue a quién? A Cristo, mis hermanos. Entonces, ¿a quién debemos dar? Iglesia, familia y al necesitado. Amén. Mis hermanos, hay muchas más cosas que aprender de mayordomía en las finanzas. Son 8 grandes puntos de parte nuestra, vimos los de parte de Dios también. Solo pudimos ver 4 y no a profundidad. Nos faltó ver las inversiones, el ahorro, qué dice la Biblia acerca de eso. Pero la intención es que en el proceso del transcurso del año vamos a ir metiendo estos temas para que crezcamos en la mayordomía y aprendamos a administrar lo que Dios nos dio: dinero, bienes, salud, talentos, conocimiento. Si tú tienes una profesión, Dios no solo te la dio para que tú vivas de ella, tal vez te la dio para que hagas una obra con alguien. Por ejemplo, los que saben algo de medicina o de belleza, ¿me entiendes? Casa debería tener algún día obra social, cuando el Señor la dirija, o cuando llegue alguno de ustedes, se levante y diga, venga, ¿por qué no hacemos una obra social en esta área? Porque Dios los usa a ustedes. Amén. Y entonces tendremos a los pobres a través de esa obra social. Por ahora yo los invito que si hay un pobre cercano a ti, dile al Señor que te dé sabiduría para bendecirlo. Porque yo te digo, Dios te va a bendecir. No te dicen que traigas esta obra aquí, esta ofrenda aquí para un pobre, porque no tenemos obra social en Casa Vereda. Pero yo sé que ustedes conocen algún necesitado. Pídanle al Señor sabiduría. Pídanle que le muestre el necesitado, que Él quiere que ustedes lo ayuden, lo sustenten, lo levanten durante un tiempo, ¿no? No que se convierta en ¿qué? En un hijo putativo. Amén. Pero pídanle al Señor a quién quieren que ustedes en este tiempo bendigan a través de sus finanzas, mis hermanos.
El Señor, ¿qué hacía? ¿Qué hizo cuando le dijo a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer en la última cena? ¿El qué le dijo? ¿Sabe por qué los apóstoles no dijeron, oiga, Él es el que te va a entregar, Cristo? Porque todas las noches Jesucristo le decía eso a Judas. Haz lo que tienes que hacer. Judas manejaba el dinero y Judas todas las noches salía a repartir a los pobres lo que quedaba en la bolsa. Jesús era un profeta, ¿cierto? Y los profetas de aquel tiempo no vivían de trabajar. Ellos salían a predicar el evangelio. ¿Y qué hacía la gente con quienes predicaban? Le ofrendaban dinero y comida, mis hermanos. Entonces Jesucristo todos los días le decía a Judas, ve y desocupa la bolsa, entrega todo lo que sobró, ya compramos la comida, ya les di lo del sustento de sus casas, apóstoles, ve Judas y entrega todo a los pobres. Y él salía y entregaba todo lo que quedaba en la bolsa. Por eso los apóstoles en la última cena no le dijeron a Jesús, Judas es el que te va a entregar. Porque ellos asumieron que cuando él le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer, Judas se iba a ¿qué? A entregar la limosna, lo que sobró de ese día. O sea, ¿Cristo amanecía el otro día con dinero en el banco? No. Él amanecía en 0 pesos, porque él sabía que iba a hacer lo que Dios lo mandó a hacer y que Dios lo iba a ¿qué? A sustentar. Mis hermanos, les invito a que nos pongamos de pie.